Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas quienes se suman a esta conferencia magistral del profesor Larry Diamond. Quiero darle las gracias al profesor por aceptar esta invitación a dictar la conferencia magistral en el Día Nacional de las y los politólogos en Argentina y al cumplirse 10 años de la partida de Guillermo O'Donnell y 35 años de la publicación de Transiciones desde un gobierno autoritario. Es un honor que haya aceptado la invitación. Quiero darle las gracias también por haber aceptado el pedido de permitir el acceso abierto al artículo de Guillermo, publicado por el Journal of Democracy, Ilusiones sobre la consolidación, Illusions about Consolidation. Ese fue el primer evento de este año 2021 para celebrar la vida y la obra de Guillermo, y hoy nuevamente nos acompaña gracias a su generosidad. El profesor Larry Diamond y Guillermo mantuvieron un diálogo constante a través de los años sobre los avatares de la democracia y la democratización, y creo no equivocarme en decir que ese diálogo todavía continúa hoy. Desde su aparición en 1990, durante 2 décadas, el Journal of Democracy, del cual el profesor Diamond es editor desde entonces, publicó el trabajo de Guillermo en todos los temas fundamentales de su agenda de investigación: democracia delegativa, accountability horizontal, ilusiones sobre la consolidación, crisis perpetuas de la democracia, Estado de Derecho, etc. Ellos han compartido una preocupación: explicitar los desafíos a la democracia, los déficits de la democracia y avanzar en proponer posibles salidas a esos desafíos y déficits. A mi entender, comparten la visión de una ciencia de la política relevante con aspiraciones prácticas. Y todo ello en un marco de colaboración académica abierta y pluralista. Este es el mejor mensaje que podemos recibir en nuestro día las politólogas y los politólogos. Muchas gracias a Larry una vez más por aceptar esta invitación, y ahora la voy a dejar a Andrea Fernández, que lo va a presentar como él se merece. Muchas gracias, Gabriela. Por supuesto, para esta importante conferencia magistral, la crisis global de la democracia, nos está acompañando entonces en esta tarde el profesor Larry Diamond, quien es miembro senior de la Hoover Institution y del Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales, miembro base en educación de pregrado de la Universidad de Stanford y afiliado de Ciencias Políticas y Sociología. Dirige los programas de la Hoover Institution sobre Global Sharp Power de China y sobre Taiwán en la región del Indo-Pacífico. Lidera el programa de reforma árabe y democracia, con sede en el Centro Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho, que dirigió durante más de 6 años. También codirige la incubadora de políticas digitales globales con sede en el Cyber Policy Center. Es coeditor, fundador del Journal of Democracy y también se desempeña como consultor principal en el Foro Internacional de Estudios Democráticos del National Endowment for Democracy. Su investigación se centra en las tendencias y condiciones democráticas en todo el mundo y en las políticas y reformas para defender y promover la democracia. Su último libro, editado China, Influence and American Interest, insta a una postura de vigilancia constructiva hacia la proyección global de China del poder agudo, ve como una amenaza creciente para las normas e instituciones democráticas. También ofrece un curso masivo abierto sobre desarrollo democrático comparativo, y ahora está escribiendo, por supuesto, un libro para acompañarlo, y entre sus publicaciones se destacan Democracy in Decline, En búsqueda de la democracia, democratización y autoritarismo en el mundo árabe, entre muchas otras publicaciones. Así que muchísimas gracias al profesor Diamond por acompañarnos en esta tarde, y sin más le damos la palabra al profesor, y por supuesto Sofía del Carril nos estará acompañando posteriormente para las preguntas. Entonces, profesor, adelante con su intervención.
Thank you, Andrea. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Gracias por tu amable introducción que me has hecho. Gracias, Gabriela, por esta invitación que me has hecho y por tu amistad. Y también debo decir que es un verdadero placer estar aquí con ustedes, especialmente en esta ocasión. Quisiera compartir mis filminas con ustedes y usar estas filminas para hacer mi presentación. Ahí están viendo mis filminas, ¿me pueden indicar? Así es. Muy bien. Entonces, quiero hablar acerca de la crisis global de la democracia y cómo revertirla. Pero quiero empezar con unas palabras personales acerca de este gran hombre, de este gran académico, este hombre de democracia, amigo y una gran inspiración para todos nosotros, Guillermo O'Donnell. Yo, de hecho, estoy renunciando a finales de este año, después de 32 años de coeditar el Journal of Democracy, que fui su cofundador, como lo acaba de mencionar Gabriela y también, y bueno, y Andrea también. Bueno, es algo extraño que por cuestiones de tiempo estoy terminando un ensayo que hace reflexiones sobre estas 3 décadas de publicaciones del Journal of Democracy, de lo que he aprendido, de lo que creo que hemos aprendido, cómo hemos evolucionado intelectualmente. Y Gabriela, yo en ese proceso he vuelto y he leído la mayoría de los artículos que Guillermo contribuyó, a los que hiciste referencia, y algunas otras cosas también, incluyendo obviamente el libro de las transiciones. Y bueno, esa parte muy importante en el desarrollo donde introduce el concepto de áreas cafés como esos espacios de desilusión democrática y de traición que plagaban muchísimo a comienzos de la década de los 90 y que siguen plagando un cuarto de siglo después, plagando las democracias de Latinoamérica y de buena parte del mundo también. Y bueno, no puedo dejar de enfatizar la deuda intelectual que yo debo y que creo que todos debemos a este gran académico, este pensador, este abogado, este constitucionalista y este teorista Guillermo O'Donnell. Yo creo de verdad que no hay alguien en la literatura de las últimas décadas que haya tenido más impacto consecuencial en nuestra manera de pensar en múltiples dimensiones y, más importante, un gran énfasis sobre la calidad de la democracia, sobre la profundidad y autenticidad para usar un término que él usaba, de poliarquía, como algo crucial para ese reclamo moral de tener democracia, pero también la sobrevivibilidad de la democracia. Y de su trabajo, yo logré sacar un buen número de lecciones. Y las dos que voy a enfatizar son que la profundización de la democracia y la eliminación de estas áreas cafés y la extensión del Estado de Derecho y la autoridad formal del Estado democrático, como lo declara el Estado de Derecho, y la construcción de un sistema de rendición de cuentas que él nos introdujo y que popularizó hasta cierta medida, a la medida que ahora olvidamos, pero es normativamente algo muy importante para lo que pensamos en cuanto a el valor de la democracia. Y segundo, es vital para la supervivencia de la democracia, de que hay una fuerte relación entre la calidad de la democracia y la persistencia de la democracia. Con mucha frecuencia empiezo con esta frase de Hannah Arendt, porque yo creo que describe en muchas maneras
el círculo total al que hemos vuelto. La causa que al comienzo de la historia ha determinado la existencia de la política, la causa de la libertad versus la tiranía que está actualmente lo que estamos enfrentando. Yo pienso que podemos resumir mucho del trabajo en cuanto a la calidad de la democracia y tal vez, en cierta manera, parafrasar algunas cosas del legado conceptual que nos dejó Guillermo. Y al concebir democracia que reposa sobre tres pilares, de que la mayoría son las que gobiernan, esa soberanía popular, esa competencia electoral, esa participación política. El elemento liberal de los derechos de la minoría evocan libertad y por lo menos una flora decente sobre igualdad económica, y el elemento republicano en el sentido de república de leyes, no de individuos, de buena gobernancia, y así que el Estado de Derecho, de chequeos y balances, para decir la frase famosa, esa rendición de cuentas horizontal es la parte esencial para la democracia delegativa y el poder abusivo. Esto, la fórmula para construir una democracia de alta calidad que pueda ser sostenible. Cuando algunas de estas piernas faltan, la democracia está sosteniéndose en un terreno o en un fundamento inestable. Y yo creo que esta fue una parte muy importante de su trabajo. Así que hoy enfrentamos una recesión democrática que yo creo que tal vez en los últimos 2 o 3 años es algo que se ha ido en espiral hacia abajo, que ha desembocado en una crisis. Las dimensiones de esto voy a tratar de resaltarlas con un panorama breve en esta cátedra, y tiene que ver con los niveles que se están reduciendo de libertad y de democracia, algo que también llamó mucho la atención de Guillermo, el deterioro del Estado de Derecho, una nueva ola de populismo iliberal que ha estado barriendo y consumiendo, o por lo menos de manera severa, haciendo que peligren muchas de las democracias del mundo, incluyendo algunas que nunca nos debían preocupar. Un crecimiento de la polarización, de la intolerancia, tanto a nivel masivo y también político. Al nivel de política masiva, la intensificación de lo que McCarthy Summon llamaba esa polarización perniciosa por medio de las redes sociales. Desde la resurgencia de poderes autoritarios, particularmente Rusia y China. Séptimo, esta decadencia de los valores democráticos, la confianza y la adherencia a las normas del juego en algunos países avanzados, más que nada los Estados Unidos. Y 8, la manera en que autócratas usan la pandemia en estos últimos 2 años para relevar el control de ellos y para robarle a los ciudadanos su privacidad y autonomía. Estas son las tendencias claves que yo creo que están generando una crisis global en la democracia. Una de las cosas que me preocupan es que cada clase de democracia o cualquier régimen está en peligro. Las democracias liberales se están convirtiendo menos liberales, y mientras que permanecen siendo democracias, yo creo que 3 democracias relativamente liberales, Estados Unidos, Brasil y Polonia, en este momento están deteriorándose, algo más iliberal, y tal vez van en camino hacia la destrucción de la democracia, el deterioro de la democracia. Muchas democracias electorales se han estado derribando, incluyendo
los países que pueden ver aquí, con Hungría siendo la primera democracia liberal de alta calidad, que pensábamos que era una democracia consolidada, no solo se ha convertido en un régimen iliberal donde Víctor Orbán se enorgullece, pero parece no haber una democracia para nada. Y si uno quiere ver una verdadera, intelectualmente, las preocupaciones que Guillermo nos presentó en ese artículo famoso que Gabriela mencionó, de ilusiones acerca de la consolidación. Miren lo que está sucediendo en Hungría. Un Estado miembro de la Unión Europea que supuestamente tiene como condición para su membresía, tanto a nivel electoral y democrática, lo cual todos asumían que era una democracia consolidada que nunca tendría que preocuparnos. Y después de unos pocos cortos años, fue arrastrada a la condición mínima, aún antes de la democracia electoral, por este autócrata en su mano derecha, parado al lado de Vladimir Putin, el primer ministro Orbán. Así que tenemos democracias liberales que se están volviendo menos liberales, tenemos democracias electorales que están fracasando, tenemos regímenes autoritarios competitivos como Camboya, como Nicaragua, Uganda, que están dejando de ser competitivos y simplemente se están convirtiendo en un hombre con un partido, totalmente dictadores, o Nicaragua, llevando a la nación a los peores días del caudillismo. Y luego tenemos las dictaduras existentes, China, Rusia, Venezuela, Egipto, Arabia Saudita, que vemos aquí en estas imágenes, todas ellas volviéndose cada vez más represivas y en realidad retrocediendo a algo increíblemente controlador y abusivo y una dictadura. We can track the progress. Yeah. We can track the progress. Podemos hacerle el seguimiento a la tercera ola de democratización global en esta gráfica, cuya línea superior sigue el porcentaje de estados sobre el millón de población que podrían cumplir con la prueba de democracia electoral. Como pueden ver, ese porcentaje llegó al clímax en el 57% en el año 2006 y ahora ha estado en una decadencia constante en los últimos 15 años y hace 2 años llegó a estar más bajo del 50% por primera vez desde el principio de los años 90. Entonces es una cara de una recesión cada vez más profunda de la democracia. Pueden ver el porcentaje de los estados que cumplen con un estándar más alto de lo que llamaría la democracia liberal o de calidad, con una ley de estado quizás mayor. También llegó a su clímax en el 2006 del 34% y también han decaído. Luego, podemos mirar estas tendencias de Freedom House que muestran la contraparte de las ganancias a los declives en la libertad y cómo se demuestra y compara los estados que han bajado en su puntaje. Ven desde el 1991 hasta el 2005, es decir, los primeros 15 años después del periodo poscomunista. En la mayoría de los años, muchos estados mejoraron en su libertad y el puntaje bajaba a 1.4 o 1.2 comparado a la cantidad de países que ganaban libertad, y eso cesó en el 2006 y seguimos escuchando de el año del 2016
Y de los últimos 15 años o así, solo la mitad, es decir, el 70% de los países, el año pasado 40% de los países ganaron en libertades comparado a un mayor número que perdió libertades. Así que vemos una imagen espejo de lo que era la esperanza de la libertad en ese periodo de los primeros 15 años después del periodo poscomunista. El grado de la destrucción democrática por década está acelerando. Más y más democracias se están descomponiendo en cada década, subiendo ya al 15% en la última década. Luego la proporción de transiciones democráticas a estar destruidas, eso está declinándose. Y cuando Germán y Philippe escribieron y publicaron su libro famoso de transiciones de un estado autoritario, fue un tiempo cuando muchas transiciones se estaban dando, que estaban usando ese libro. Y a finales de los años 80, principios de los años 90, casi 5 a 6 veces más países en estos periodos estaban transicionándose a la democracia comparado al número de países que estaban sufriendo una destrucción de la democracia. Y bajo esta regla y en los últimos 5 años, este es el primer periodo de 5 años desde la tercera ola de la democratización comenzó, cuando el balance ha sido negativo y un número mayor significativo ha estado perdiendo de la democracia comparado a los que han ganado. Un número de países han retrocedido dramáticamente en sus niveles de libertad y me pesa decir que en Estados Unidos ellos están prominentemente en esta lista. ¿Cómo es que el autoritarismo ha estado avanzando? El proceso ha sido insidioso y ha incrementado más que los golpes de Estado que hemos visto y conocemos también, y involucra a aquellos populistas como Hugo Chávez en Venezuela, Kaczynski y el Partido de Justicia y Ley, Erdogan en Turquía, ellos llegando al poder y montando una campaña que presenta su campaña como a favor del pueblo en contra de los élites. Y creo que en esta era de populismo iliberal comparte a lo largo de varios países 7 características. Primero, como todos los populismos, son antielitistas, y segundo, antiinstitucionales. Condena la élite existente, la mayoría de los partidos existentes y políticos como corruptos, egoístas y en contra del pueblo. Por lo tanto, son hostiles a las instituciones democráticas existentes y busca como Chávez, como Erdogan y Orbán, del hecho que un diseño nuevo de la estructura, volviendo a escribir de nuevo radicalmente la Constitución, y declara que las instituciones son antipluristas, condenando la oposición como desleal y creando una realidad hegemónica, como el partido actual siendo el único legítimo y todos los demás siendo desleales. Y sobre la frase famosa de Trump en la convención republicana era que el país estaba roto y solo yo lo puedo arreglar. Y otro término que usó Guillermo y le preocupó de su concepto de democracia delegada era el plebiscitario, que solo involucra la democracia directa, que solo una elección nacional sea la expresión legítima de la voluntad popular, como un plebiscitario que delega el poder como líder para que él haga lo que quiera o ella, y poder
sobreponerse al el derecho de Estado y a la rendición de cuentas pública. Cada vez más es iliberal su intolerancia de los minoristas, de los grupos minoritarios, y también nacionalista del tema de la inmigración y muchos otros valores. Como he comentado en mi libro, Ganancias Malas, este incremento de autocracia ha estado llegando en un programa de 12 pasos que no debo de repetir. Todos los pasos que ven aquí en la pantalla, otros también los pueden imaginar, pero llega a incrementarse primero a demonizar y delegitimizar la oposición política, no ser leal a su país, y por lo tanto merece un castigo que los autócratas infligen cuando llegan al poder. Y luego siguen a socavar los medios, el Estado, la comunidad académica, y persigue algunos de estos contrapesos independientes a la concentración de poder ejecutivo uno tras otro, con los últimos dos pasos siendo la intimidación y la destrucción de la sociedad civil y la conquista de la administración electoral, para que no puede ser quitado del poder, y lo vemos en Venezuela y en Nicaragua y demás. Ahora, es posible vencer este tipo de populismo en las elecciones, pero requiere un esfuerzo extraordinario más allá de la política normal, del tipo de unificación de las fuerzas de oposición, que era un elemento de las transiciones anteriores. Las causas claves de este retraso dramático de la democracia son el estado débil de las instituciones políticas, especialmente el Estado de Derecho, del carácter que no sea igual, del cual Guillermo escribió mucho, y otras características que tristemente se han acelerado desde su muerte: el paso acelerado de la desigualdad económica bajo la presión de la globalización y de los movimientos dramáticos de capital, de la competición por el capital, de la ansiedad del estatus y la amenaza cultural que muchas personas ordinarias, trabajadores, sienten en Estados Unidos y especialmente en Europa al sufrir esta desigualdad económica, la migración de trabajos a otras partes del mundo y este sentimiento de amenaza social. La magnificación intensa de esta ansiedad y esta amenaza por las redes sociales, que ha sido un problema serio para la democracia, nuevamente, que solo estaba en su forma embriónica cuando Guillermo murió, y ahora se ha vuelto un contribuyente grandísimo a la realidad de la polarización que enfrentamos en tantas democracias alrededor del mundo, y esta profundización de el aislamiento ciudadano y falta de confianza que vemos ahora, en lo que quizás deberíamos de haber visto como una democracia exitosa en Chile, pero de nuevo está enfrentando una competición presidencial entre un candidato de izquierda militante y un candidato de derecha militante, y tiene unos ecos muy particulares de los 70, el declive del oeste de poder y en confianza en la calidad de la democracia,
y la fuerza de enfrentarlo, y también el aumento de los autócratas en China, en Rusia también. He escrito en mi libro, pero no entraré en detalle del aumento en los poderes autoritarios que de verdad amenaza algunas democracias. Rusia ha levantado una guerra en contrainformación contra Europa y a Estados Unidos y ayudó a desviar la elección, los resultados de la elección de 2020 hacia Trump, y también la inestabilidad de la democracia y en países como Georgia, Moldovia y Ucrania, y ha estado financiando el régimen del Putin y de grupos extremos como Le Pen en Francia, y también dándole finanzas a los partidos de extrema derecha como en Alemania. China ha estado expandiendo su poder y su influencia vasta en el mundo, en Latinoamérica, Asia, África, en el espacio postcomunista, además de Europa, en Estados Unidos también, a través de su expansión de los medios estatales, programas en idioma chino, pero más que todo la intimidación y de perspectivas que son críticas de China y la censoría a través de el manejo de canales de medios, la financiación de think tanks y universidades, y China quiere controlar la narrativa de China para deshabilitar la crítica de su surgimiento a el estado del superpoder global, y la implementación de un estado al estilo orwelliano que está usando tecnología para supervisar y controlar su población hasta el grado de que ni siquiera una novela de 1984 pudiera imaginar. Y en Latinoamérica y en otros lugares está proyectando su poder a través de la compra de terrenos, fincas, el control de infraestructura crítica, y especialmente comparado a Estados Unidos y Europa, la transferencia a la fuerza de la tecnología y también del robo, y también grandes deudas hacia varios países en desarrollo, de grandes cantidades de deuda para controlar también puertos y otros puntos claves de infraestructura, pero también las cadenas de suministro para los materiales de primas y también de chips, y darle este poder global en varios regímenes y poder deshabilitar estos esfuerzos para resistir a sus ambiciones militantes para controlar el mar sur de China y también eliminar a Taiwán. Entonces, ¿cómo podemos contraponernos a estas malas ganancias? Creo que es un trabajo para nosotros y los Estados Unidos, y también en Europa. Acabamos de reformar, renovar, defender la democracia industrial y las democracias de más alta calidad en Latinoamérica y en Asia. Si no mejoramos, fortalecemos, profundizamos, renovamos la democracia en su centro liberal, creo que habrá poca esperanza para otros lugares del mundo. En segundo lugar, me gustaría ver más solidaridad democrática y ayuda y aumentar la ayuda a estos estados claves y instituciones que están peleando alrededor del mundo por vencer la corrupción.
Disculpe, tengo un problema aquí con las diapositivas. Y creo que tenemos mucho trabajo por hacer para defender la libertad en la Internet y de la seguridad y encontrar nuevas herramientas para los ciudadanos para encontrarle una alternativa al control autoritario en la nación. Quiero cerrar diciendo que sí creo que es posible pelear contra el populismo autoritario y vencerlo. Recientemente hemos publicado en el informe el reporte de la revista de Democracia varios artículos que demuestran cómo el populismo autoritario puede retroceder a pesar de las dificultades en varias circunstancias. La oposición ha tenido avances en Turquía y Erdogan y la autocracia de Erdogan y Orbán podría perder las siguientes elecciones nacionales, y en Hungría un gobierno liberal de la izquierda fue derrotado en Grecia y demás. Y creo que las lecciones son que primero podamos trascender y no apoyar la tendencia de polarizar. No creo que un Víctor Orbán o Recep Tayyip Erdogan sacarlos al intentar salir de los extremos y causar una guerra cultural contra ellos, sino que la imperativa es crear una coalición más amplia que intenta sacar a algunos de los que apoyan a los proyectos populistas y ofrecerles políticas prácticas tratando temas de la vida diaria que hablan a los regímenes, a la corrupción de los regímenes autoritarios y del fracaso del gobierno de entregar los suministros claves. Y me gustaría pensar de que la gente abandonaría estos proyectos porque son autoritarios, pero eso de hecho no es suficiente y hemos aprendido que los enfoques más sustanciales se necesitan para vencer el populismo liberal. Aún así es importante exponer la corrupción de líderes populistas. Es parte de lo subyacente y el popularismo que son tan claves para derrochar el dinero y son un abuso de la confianza pública. Y luego tenemos que identificar reformas para mejorar la democracia y publicarlas en las campañas, pero no esperar que ellas por sí mismas puedan traer la victoria electoral. Es importante para los demócratas el abrazar un patriotismo cívico en el cual la democracia y la libertad personal son una parte integral de lo que hace a una nación grande. Y esa es otra manera de devolver todo hacia la democracia, sin el que penda sobre los valores democráticos únicamente, sino enlazarlo hacia el orgullo por la nación. Y finalmente, movilizar las alianzas civiles y políticas de una manera en la que escribieron O'Donnell en transiciones de gobiernos autoritarios. Y bueno, aquí puedo parar y tomar preguntas y comentarios. Muchas gracias, Diamond, por su exposición tan interesante. Tenemos muchísimas preguntas que voy a tratar de agrupar en 3 grandes bloques. En primer lugar, hay una pregunta que tiene que ver con algo que usted escribió recientemente. Usted dijo que estamos en un turning point, en un punto crucial para la democracia a nivel global. Y en este sentido, una de las preguntas es si se avecina un mundo sin democracias o estamos a tiempo de seguir en su proceso de fortalecimiento. Y le agregaría también a esto, en base a lo que recién comentó,
¿cómo evalúa lo que ha sido la presidencia de Trump en términos reputacionales para Estados Unidos como país que es referente en materia democrática? Bueno, voy a tomar la segunda pregunta primero. Como científico político, yo trato de no mezclar mi política partidaria con mi análisis académico. Es importante mantener esas dos cosas aparte. Pero a veces, si uno tiene un partido político o un líder político que está abandonando las normas políticas, ¿qué más puede hacer uno como científico político? Yo creo que tenemos una responsabilidad profesional de hacer que esto se sepa y resistirlo y tratar de persuadir a los lectores, a nuestro público, de que lo hagamos no por preferencia partidaria, sino por la defensa de normas básicas de la democracia. Donald Trump fue y es una personalidad autoritaria y es una amenaza al futuro de la democracia estadounidense. No hay duda en mi mente al respecto. Ustedes pudieron ver lo que él hizo, lo que hizo para tratar de revertir y tener en poco una elección libre y justa en los Estados Unidos en noviembre del año 2024 y para abusar el poder ejecutivo a nivel nacional para tratar de revertir el resultado y corromper a tantos elementos de las funciones democráticas. Yo creo que los Estados Unidos nunca se ha acercado tanto a un daño de la democracia como sucedió en el 2020. Y así que, bueno, me preocupo muchísimo. Me preocupa que si él es el candidato republicano, y creo que lo va a hacer, creo que vamos a enfrentar otra prueba muy fuerte en la democracia de los Estados Unidos. Y si es elegido nuevamente, la prueba va a ser aún más profunda. Pero esta no es la única razón por la cual yo creo que estamos acercándonos a un momento muy ensordecedor de crisis o de prueba para la democracia a nivel global. La crisis o el reto a la democracia en los Estados Unidos es solo en una dimensión de la lucha global, de cómo está fallando, de cómo hay una mayor polarización en la democracia y en muchos países del mundo está sucediendo esto. Es algo de gran preocupación. Yo se lo dejo a ustedes para que ustedes juzguen la situación de su propio país y puede que ustedes estén preocupados también, pero yo creo que en términos comparativos en Latinoamérica, de ninguna manera está en una posición peor. Yo creo que de verdad tenemos que preocuparnos acerca de México, Brasil, cada uno de ellos anclado en líderes autoritarios, con tendencias autoritarias, que están poniendo el proyecto democrático bajo riesgo. Y Bolsonaro básicamente quiere emular la estrategia de Donald Trump de tratar de secuestrar la administración electoral y manipular las elecciones declarando de antemano que va a haber fraude electoral. Bueno, yo creo que como que la democracia está colgando de un hilo también en Perú, donde una personalidad autoritaria, Fujimori, nuevamente casi que fue elegido presidente, pero el presidente actual lidera un partido cuyo líder, o bueno, es el presidente de un partido cuyos líderes, Cerrón, básicamente es un agente leal de Fidel Castro. Así que, bueno, esto es muy, muy serio
Es un momento muy serio para la democracia en Latinoamérica, para la democracia en África también, que ha estado en una situación difícil. La democracia en los estados soviéticos, donde Rusia básicamente está destruyendo la democracia en lugares como Georgia y Ucrania, la democracia en Taiwán que puede dejar de existir por causa de la presión militar de la China. Y bueno, yo creo que los dos imperativos son que las democracias se unan. Y yo creo que es algo muy urgente, muy imperativo para las Américas. De verdad, tenemos que revitalizar la Organización de los Estados Americanos como un mecanismo de defensa. Y segundo, mejorar el funcionamiento democrático propio. Gracias, profesor Diamond. Entiendo que tengo algunos temas de su amigo. Espero que se hayan resuelto. O no sé. La pregunta creo que llega, así que me quedo tranquila con eso. Tiene que ver con, la segunda pregunta tiene que ver con, usted conceptualiza la recesión democrática desde el año 2006. ¿Cuáles han sido las distintas etapas dentro de esa conceptualización? Y relacionado con esto tenemos una pregunta muy interesante sobre el impacto de la ciencia y la tecnología, poniendo en jaque la cuestión de la representatividad en las democracias. Y si usted visualiza o puede pensar en una situación en la cual esta recesión democrática esté traccionada por los avances en la ciencia y la tecnología. Okay, well, the year Bueno, muy bien. El año 2006 emerge como simplemente un punto de inflexión. Uno mira los datos y de verdad ahí es cuando la democracia de verdad empieza a ver libertad y democracia de manera visible y de manera visible yendo en decadencia. Primero de manera gradual y en los últimos años de manera dramática. Y yo creo que esto se debe mucho a la invasión de los Estados Unidos de Irak, de la delegitimización, de la promoción de democracia, cuando se extralimitó Estados Unidos en sus poderes, y luego el auge de China, el auge de Rusia, la globalización, el impacto acelerador de las redes sociales, todas estas cosas empezaron a juntar y a través de los años, en la última década, desde que perdimos a Guillermo. Pero en el 2006 yo creo que fue el punto en el cual empezó a girar en una espiral hacia abajo. En el lado de ciencia y tecnología, bueno, la tecnología digital, nosotros pensábamos que sería la tecnología de la liberación, que puede ser muy empoderadora y que puede crear como una comunidad más vibrante de liberación de la sociedad civil, de rendición de cuentas cívica, que puede ser una gran herramienta para la movilización y para el empoderamiento de la sociedad civil. Pero también sabemos que las empresas de redes sociales, las grandes plataformas, en su codicia de ganancias, diseñaron sus algoritmos para que, por encima de todo, lograr una cosa: atención y adicción. Como lograr captar la atención de los usuarios hacia su plataforma tanto como les sea posible. Y ellos saben desde los estudios de ciencias y sus propios estudios, y nosotros lo sabemos por los estudios de ciencias sociales, que la ira, el temor, los rumores, el negativismo, las teorías de conspiración, ira, son motivadores más poderosos de tiempo dedicado en una plataforma que los sentimientos positivos y discusiones racionales. Así que los algoritmos privilegian y elevan el contenido que evoque ira, con teorías de conspiración y molestia. Y esto está contribuyendo de manera radical a
a la polarización, a la falta de confianza y a ese espiral hacia abajo. Y esta es la razón por la cual creo que necesitamos mucha más coordinación y regulación de las empresas de redes sociales para tratar de que haya transparencia y responsabilidad en sus algoritmos y en los contenidos que ellos puedan elevar y promover. Muchas gracias por la respuesta. Y ahora, para el tercer set de preguntas, vamos obviamente a remitirnos a la región, a América Latina, a las Américas. Y acá hay una serie de preguntas que tienen que ver, por un lado, con cuál diría, en su opinión, que es el factor común que afecta a la democracia en América Latina, ¿no? ¿Dónde ve los grandes desafíos y tal vez también las grandes fortalezas? Y la otra pregunta, por ahí más relacionada con la praxis, es ¿qué recomendaciones le podría dar usted a la ciudadanía en América Latina para ayudar a la construcción de democracias más sólidas, más diversas y de mejor calidad? Well, Bueno, en el lado positivo, yo creo y espero, yo oro que hayamos puesto ese aspecto de intervención militar a dormir. Bolsonaro está jugando con esto de manera peligrosa en Brasil, pero hasta ahora el proyecto de extender el control civil sobre los militares y institucionalizar una función política para los militares parece que es algo que se mantiene en Latinoamérica. Y bueno, también en un número de países. Todavía se tiene Argentina como una de esas naciones en particular, que de manera razonable tiene partidos fuertes y instituciones representativas, pero en otras partes los partidos en la región están colapsando, están entrando y saliendo partidos y que vienen de formación muy populista. Yo creo que dos cosas de la parte positiva es que en México y también en otro número de países latinoamericanos, yo creo que Argentina también, pero bueno, ustedes podrían comentar al respecto. La administración neutral de las elecciones también ha sido institucionalizada y esto es extremadamente importante. Esto no es algo que podemos tener en poco en Estados Unidos, es algo que está sucediendo. Yo quisiera que pudiéramos tener una administración electoral en los Estados Unidos que fuera tan autónoma como la que se tiene en México. Así que esa es una señal positiva. Yo creo que la parte judicial ha ayudado un poco, como también algunos otros elementos de estado profesional en algunos lugares, como Brasil, como México, pero bueno, eso está por verse. Yo creo que hay mucha fragilidad en este momento, hay mucho peligro. Y yo creo que las mayores fuentes de peligro están surgiendo en igualdad, en cambio económico, en redes sociales. Yo creo que ha sido algo que no ha sido apreciado como un contribuidor de esta polarización en Latinoamérica. Y yo he estado muy impresionado, y como muchos observadores se han impresionado también por las fricciones y luego por la polarización que se está presentando nuevamente en Chile. Miren, ¿de dónde salió eso? Chile era percibida como una de las historias de éxito de Latinoamérica, con la concertación y la alteración de poder. Bueno, una tradición de cortes y libertades civiles y etcétera. Y yo creo que la democracia en Chile está en problemas en este momento con esa baja votación que hubo,
con esta los resultados de la primera ronda de la elección presidencial. Y bueno, yo simplemente cierro diciendo, y no siendo experto en Latinoamérica para nada, pero digo dos cosas. Número uno, no podemos, la democracia tiene que responder, tiene que cumplir, y si no lo hace, pues el riesgo es que la gente pierde la fe. Y segundo, el compromiso hacia la democracia debe ser renovado en cada generación. Y alguien lo mencionó en la sesión previa, la importancia de la educación. Y yo agregaría a eso educación cívica y educación política y renovar la fe y renovar el aprecio por los valores de la democracia. Yo estaba leyendo algunos de los artículos. Uno que leí fue de un amigo, Juan Lenz, quien escribió acerca, en el tiempo de las transiciones, la valorización aumentada, el valor de la democracia como un fin como tal, después de la experiencia de la represión política. Bueno, toda esta gente joven en las calles de Chile, ellos no tienen una memoria de Pinochet y de cómo era vivir en esa dictadura tan brutal. Así que esa precaución ya no es visceral para muchos jóvenes en Latinoamérica, y necesitamos encontrar una manera de recordarle a los jóvenes y socializar a los jóvenes en las profundidades de la democracia antes de que vuelvan a tener que aprenderlo habiendo tenido que vivir por otro periodo de autoritarismo. Muchas gracias, Well, thank you. Larry Diamond, por acompañarnos hoy en este evento. Gracias por hacerse un lugar en su agenda, que sabemos que es muy ajetreada. Gracias también por sus contribuciones para conceptualizar estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo y sobre todo por estas claves a futuro que creo que van a ser de mucha utilidad para toda la audiencia hoy. Muchísimas gracias.